Buenas, aquí estoy como amiga Lady, una experta en el tema de la afrocolombianidad y sus complicaciones a través de los años y su evolución con respecto a los derechos humanos y reconocimientos como personas durante el tiempo. Cuéntanos, Lady, ¿qué nos quieres hablar de reconocimiento afrocolombiano en Colombia y en todo el mundo más bien? Bueno, muchas gracias por invitarme, Luis. Bueno, ¿qué podemos hablar sobre los afrocolombianos? Es un tema que ha trascendido a lo largo de la historia de nuestro país, que es algo que ha tenido mucha presencia alrededor de nuestros ámbitos políticos, sociales, culturales, de muchas maneras que ha cambiado. ¿Qué podríamos decir? Bueno, los afrocolombianos han tenido luchas bastante grandes para tener sus reconocimientos en las constituciones, en mucho, por decirlo así, sobre las leyes que rigen este país. Y creo que podemos partir desde ahí. Cuéntame, ¿cómo han evolucionado con respecto al tiempo? O sea, ¿cómo han hecho para que se les reconozca los derechos humanos? ¿Cómo han hecho para que sean vistos en realidad? ¿Cómo han hecho para superar todo este poco de obstáculos que se le han presentado con respecto al tiempo? Cuéntame. Bueno, ¿qué han logrado? Bueno, muchísimas cosas han logrado, pero yo creo que todo se ha logrado es con base, digamos, sobre la lucha constante de ser oídos, de ser escuchados por las demás personas, o mejor dicho, por la sociedad. Un papel grande que juega aquí es la Constitución de 1991, que a partir de ahí fue un antes y un después de nuestro país, que fueron como el reconocimiento de los derechos fundamentales de ellos como tal. Se agregó una nueva ley para ellos, para que tuvieran ese reconocimiento territorial, por decirlo así, un reconocimiento territorial de donde ellos tenían derecho de tener su propio, por decirlo así, Criterio, criterio su exactamente. voto popular, voto popular. Exacto, muy claro está eso. Ellos tuvieron que lograr muchas cosas. Obviamente no fue fácil, O porque sea, en ese año ellos se hicieron ciudadanos como tal en realidad, porque por lo que me has contado, en realidad no eran ciudadanos, no lo los eran. veían como animales, por decirlo así. Exacto. Bueno, yo diría que ese año fue el cambio obvio del Estado colombiano, de cómo se iba a manifestar cosas nuevas como por ejemplo la democracia y el Estado social. Pero yo diría más bien que todo partió fue a partir de la Ley 70 de 1992. Creo que ahí fue cuando empezó a verse a reconocerse a la sociedad afrocolombiana e integrarse como tal a la comunidad, de tener sus propios derechos para la educación, del empleo, porque hasta eran excluidos como tal, no tenían un sueldo La educación, exactamente, la ¿no? educación en ese tiempo para esas personas era muy difícil. Si te das cuenta, en realidad hay muchas personas analfabetas en Colombia y la mayoría son negros, son raza de afro, por decirlo así. Y eso fue un cambio bastante drástico. Si nos damos cuenta en la actualidad, todos tenemos las mismas oportunidades que antes no teníamos. Y si me he dado cuenta de eso, lo que tú me has contado, tú tienes toda la razón. O sea, ellos han vivido muchas complicaciones, cuenta. Bueno, las complicaciones fueron largas. Yo creo que uno de los factores que hicieron bastante fuerza fue la violencia. Colombia tuvo un periodo bastante fuerte en la década de 1980, que como tal la violencia estaba muy desatada, por decirlo así. Los afrocolombianos como tal eran desplazados de sus territorios. No tenían como un lugar estable o fijo por donde establecerse o convivir o vivir. Fue un periodo bastante fuerte. Creo que las protestas y las marchas que ellos hacían era algo admirable, porque tenían mucha resistencia a esa lucha constante de ser reconocidos por la sociedad. Darse cuenta de que su historia lleva mucho tiempo, o sea, lleva siglos de historia, Sí, claro. demasiados siglos. O sea, muchas personas quizás tengamos como esa ignorancia de no conocer la historia de los afrocolombianos aquí en Colombia, cómo llegaron aquí a este país o cómo llegaron como tal a América, o sea, Cuéntanos, o sea, ¿cómo fue esa historia? cómo tuvieron que luchar como tal para llegar a lo que ellos querían exactamente en la sociedad. Y si nos ponemos a analizar, yo creo
que los afrocolombianos sí lograron ese reconocimiento. Bueno, te voy a decir, o sea, yo quiero saber y quiero que me expliques más bien cómo fue ese antes y después. O sea, quiero saber cómo fue en ese tiempo y cómo ha sido en la actualidad, qué diferencia se ha mostrado, qué se ha notado, qué han logrado en sí. O sea, quiero que me digas toda esa cuestión, que los acobijó para que ellos tuvieran todos esos derechos, el derecho de votar, el derecho a la educación, el derecho de ser personas. Bueno, yo creo que el antes y el después, bueno, no creo, es algo que está escrito y fue algo que cambió totalmente a la sociedad de los afrocolombianos. Antes yo te diría que no tenían ni derecho ni siquiera a estar en un salón de clases. No tenían ni derecho a tener un sueldo como, por decirlo así, un sueldo mínimo. No era algo bueno. Y yo digo que hasta la explotación laboral que tenían era bastante... No, y es que era una explotación laboral y tras de eso, porque es que se supone que ellos eran esclavos, ¿cierto? Exactamente. Entonces no tenían ningún requisito, Ni una ninguna paga. regulación ni nada, porque ellos eran esclavos. Exactamente. Y si llegamos al siglo XX, también al ámbito laboral era algo como que también los tenían bastante, yo diría que todavía sigue como la esclavitud, pero yo le diría como algo, una esclavitud laboral, en el que no tenían como ese derecho a tener una paga, o sea, digna, exacto, que no tuvieron algo digno. Mínimo, por lo menos. Por lo menos, entonces era algo triste. En lo político quizás no tenían ni siquiera participación a lo que tú me dices que es el voto, o sea, no tenían esa portavoz de decir que podían estar participando en la democracia del país, o sea, no tenían derecho a nada, o sea, y dicen que eran catalogados de segunda clase, y si te doy mi opinión, no creo que lo Ya, eran. eso llegaba. Exacto. Para mí ya se llegaba. Por el trato que se le daba. Ya, no lo eran, no era de segunda clase, porque los de segunda clase por lo menos tenían derecho a algunas cosas, y tenían la posibilidad y las oportunidades de lograrlas. Con los afrocolombianos fue una lucha bastante fuerte en la que, digamos que la violencia tuvo que entrar. La violencia fue la que culminó muchas cosas, pero fue un evento muy triste cómo se tomaron las cosas. Y así es como sucede. Tienen que pasar como sacrificios para que reaccione las personas a cargo del poder, para que se den cuenta de lo que está sucediendo. Y los derechos humanos lo dicen, o sea, todos somos iguales, Sí, claro, todos tenemos los mismos derechos, o sea, esas personas por mucho que tengan diferencias que es en su piel, tienen los mismos derechos que nosotros. Oye, que de todo en el mundo hay muchas razas, por decirlo así, por Exacto. ejemplo, los chinos. Ajá, grupos étnicos. Sí, de todo. Entonces, eso son otras personas más. Todos tenemos los mismos órganos, todos tenemos los mismos órganos, todos tenemos el mismo corazón, los mismos brazos. Lo que cambia son rasgos y un rasgo no te define como persona. O un rasgo no te puede decir que tú eres un animal. Un rasgo no te puede decir a ti que, o sea, no. O sea, todos somos iguales. Todos tenemos la misma capacidad de pensar, de actuar, de moverse. De interpretar, por decirlo así. No, y si te pones a pensar, antes la ética y por decirlo así, el racismo, bueno, yo diría que la ética estaba por el suelo, o sea, quizás muchos no tenían eso de la historia como tal de los afrocolombianos en Colombia, su historia, cómo llevan todo eso, no la tenían clara, pero el racismo sí era vigente bastante. Yo creo que el racismo era la pieza fundamental de la exclusión a esas personas. Por decirlo así, creo que hay muchos ejemplos en Estados Unidos, no sé si tú has visto eso, de que antes, por decirlo así, si tú querías ir a un lugar público donde o ir a un lugar público, las filas estaban apartadas exclusivamente para las personas de color. Y las personas que no tenían nada que ver con ellos estaban aparte. O sea, no, hasta ahora en la actualidad todavía se ve todo. Bueno, o sea, se ve en la discriminación, o por decirlo así, la prioridad. Se priorizan mucho las razas todavía. exacto. Por ejemplo, casos de muerte, hasta la misma policía no les da el reconocimiento como personas, porque ellos son blancos, por decirlo así. No, y créeme que si vemos la historia de atrás, los afrodescendientes tuvieron, digamos, esas luchas bastante de poder sobrevivir ante la esclavitud y la opresión que vivían, sobre el trabajo forzado, de cómo los trataban, bien lo dices tú, los trataban como animales, no eran vistos como personas, eran vistos como objetos
o personas que simplemente se utilizaban para sus beneficios. O sea, no era algo bueno de ver, era No, algo no. triste, Sí, era algo claro. triste. Y a pesar de todo, yo siento que hoy en día la igualdad se ha prosperado. ¿Sí? Todavía, En qué aspecto? O sea, cuéntame, ¿en qué aspecto tú has notado eso? Porque yo puedo que sepa, pero una especialista como tú me imagino que sabe que en realidad bueno, en la que ha igualdad, cambiado, que han logrado en sí. bueno, Luis, yo te diría que la igualdad ha logrado mucho, no simplemente con los afrocolombianos, sino con todas las diferentes comunidades que existen. Ujú. Pero si hablamos de la comunidad afrocolombiana, sí se ha logrado esa igualdad. Sí se ha logrado en el sentido de que la ética sí ha podido, por decirlo así, que ellos puedan tener esos derechos que alguna vez ellos El lucharon. reconocimiento. Exacto, que alguna vez ellos lucharon, que alguna vez ellos pelearon, que alguna vez hasta tuvieron que sacrificar muchas cosas para poder obtenerlas. Tú puedes decir que hasta ellos tienen ya derechos a territorios de donde ellos pueden prosperar y organizarse, ya tienen esa manera en la que pueden recibir buenas educaciones, ya pueden tener esa Acceso a todo. participaciones políticas, o sea, ya tú puedes ver que todo ha cambiado de mil formas. Yo creo que los derechos fundamentales sí han prevalecido para los afrocolombianos. Yo diría que no tan solo la ley escrita, que El trato a la sociedad. exactamente, el trato a la sociedad, cómo ha cambiado. Yo siento que El cómo ver, cómo los vemos. hay más humanidad, Sí, hay claro, más sí, humanidad de claro. parte de todos y pues sí, yo siento que sí. Y yo creo que las personas que nos están viendo ahora dirían, pero bueno, o sea, bueno, yo quiero hacer una pregunta, Luis, o sea, en tu opinión, ¿tú cómo ves la actualidad con los afrodescendientes? Lo que pasa es que los afrodescendientes se han ganado el reconocimiento, primeramente porque ellos han logrado muchas cosas, no solamente en el ámbito político, si te das cuenta, en el ámbito deportivo. A ellos han reconocido que también tienen la capacidad de ser y ser capaz de lo que puede hacer una persona blanca, por decirlo así, o una de raza mestiza. Ellos son capaces de pensar. Por ejemplo, Barack Obama fue presidente de una potencia mundial. Eso hace o da a entender que los negros o los afrocolombianos también tienen la capacidad de pensar y hacer cosas que las personas blancas pueden hacer. Entonces ellos mismos se han ganado ese reconocimiento, ellos mismos se han ganado ese respeto que se le tiene ahora. Y la cultura que ellos tienen es muy linda, igualmente que la cultura que tienen los blancos, por decirlo así. Son culturas, hay mucha diversidad de cultura aquí en nuestro país y eso ha hecho también que respetemos la cultura de ellos. Y mira que está muy impregnada la cultura de ellos aquí en Colombia con respecto a lo que somos en realidad, porque la mayoría de las culturas que se presentan aquí en Colombia son de afrocolombianas, son afrodescendientes. Exacto. Créeme que muchos temas que se pueden tocar también es como la estadística de la población. Yo creo que el porcentaje de la población de los afrocolombianos es inmensa. Es inmensa, pero creo que no se toma muy en cuenta, o sea, está muy decaída en el sentido de que no son conscientes de que la población afro ha crecido a niveles bastante grandes. Yo diría, bueno, no sé, puede haber muchas controversias en todo esto, de que quizás no se toma muy en cuenta estas estadísticas de población. No se están tomando mucho en cuenta eso también. Yo diría que sí se toman cuenta. Lo que pasa es que hay muchas personas que no se reconocen como afrocolombianos y tienen que ver que tienen descendencia afrocolombiana. En realidad solamente por tu pelo ya tú te puedes reconocer como afrocolombiano. Muchas personas no se reconocen como afrocolombianos y eso tiene que ver mucho porque es que al momento de tú censar o de ver la población y que en realidad te reconozcas tú mismo como afrocolombiano, eso cuántas personas no se reconocen, eso afecta mucho en las estadísticas de que cuánto ha mermado las personas afrocolombianas, cuánto ha aumentado, eso varía demasiado, no solamente en las personas que tienen rasgos, sino en ellos mismos. Hay personas que son negras y no se reconocen como afrocolombianos.
Tú lo dices quizás es porque no tienen el conocimiento o viven todavía en la ignorancia de que no son afrodescendientes. Hay muchos factores, yo diría que hay muchos factores porque para hablar de eso hay que ver en realidad qué clase de personas se reconocen o no se reconocen. Por los rasgos físicos. Exactamente. Se podría decir por los rasgos físicos. Entonces yo no sé si la persona le da pena o en realidad no se reconoce muy dentro colombiano y no se puede luchar con eso porque en realidad es como se ve la persona. Bueno, como tal, este episodio fue hablar sobre, digamos, el sistema o el reconocimiento de los afrodescendientes a lo largo de la historia. También aquí en Colombia, hablar sobre sus luchas constantes. No. Eso fue algo impresionante porque podemos ver documentales, libros o artículos de muchas personas dando sus opiniones o sus puntos de vista de cómo fue este reconocimiento ante ellos, ante la sociedad, y de cómo fue para integrarse. Yo diría que sí tuvo ese reconocimiento, pero la integración tuvo bastante tiempo para acostumbrarse. Sí, claro. No hubo algo fue sencillo, pudo haber un Eso año. trascendió, eso Exacto. fue evolucionando con sus tiempos. Exacto. O sea, pudo haber una fecha como tal de no, esta ley dice que ellos tienen derecho para tener derecho a la educación, derecho a participación política, derecho a un territorio donde ellos pueden establecerse, derecho a que su grupo étnico sea reconocido por las demás personas. Pero estuvo escrito, pero quizás algunos todavía no tenían ese conocimiento o la capacidad de entender que ya ellos pertenecían a nuestra sociedad, o mucho antes, tenían la presencia histórica, pero no los tomaban en cuenta, tenían esa digamos, esa información errónea de que ellos simplemente eran debajo de nosotros. Claro. Entonces tenían esa información, ese código en su mente o en su sistema que les habían dejado claro de que así como se tenían que ver ellos, y como tal no les tenían como esas explicaciones de que no, o sea, esa persona es igual que tú, o sea, tiene los mismos derechos que tú, o sea, no solamente tienen diferente tu color de piel, pero eso no lo define como esa persona que lo han catalogado, bueno, es que ni como persona lo han etiquetado. Entonces, etiquetaron porque ya es persona. Bueno, exactamente, es una persona. Muchas gracias por persona de actualidad. Exactamente. Claro. Bueno, yo creo que este episodio de nuestro podcast siempre fue persona, hay que aclarar. Exacto, así me lo está diciendo mi compañero. Son personas. Y yo creo que este podcast es importante reconocer y entender que en verdad sí han logrado tener ese reconocimiento ante la comunidad. Y yo creo que aún tienen que seguir luchando. Opinamos que sí. Opino lo mismo. Y opino lo mismo y que ya eso es para que se acabara. Ya todas las personas son muy iguales. Exacto. Eso quedó en el pasado y fue porque había ignorancia. Me gustó hablar mucho contigo, compañera Lady. No se pierdan la segunda parte del podcast con mi amigo Aramis Hoyos Arango y mi amigo Edward Cuello, que también le va a dar información y van a hablar sobre la afrocolombianidad y su evolución con el tiempo, a sus reconocimientos y todo eso en el estilo. Muchas gracias. Hasta luego. Edward Cuello y Aramis Hoyos, y en este video podcast vamos a hablar de un tema fundamental en la historia de Colombia: la abolición de la esclavitud, un hecho que marcó un antes y un después, pero cuyas consecuencias aún se sienten en la actualidad. Buenas tardes, sí, claramente, Edward. Hablamos de 1851, cuando el presidente José Hilario López decretó la libertad de las personas esclavizadas en Colombia. Y aunque se celebró como un logro, lo cierto es que la historia no termina ahí, ni mucho menos. Claro, porque una cosa es afirmar una ley y otra muy distinta es que la ley transforme la vida de las personas. ¿Qué pasó realmente después de la abolición? En términos simples, se acabó la esclavitud legalmente, pero no hubo ninguna estrategia para integrar a las personas afrodescendientes en ninguna igualdad de condiciones. No se les entregó tierra, ni educación, ni medios para sobrevivir de forma independiente. Mucho menos se les asignaron ciertos requisitos que la salud de cada persona, el derecho a la salud, y la educación, como ya lo dije antes. Muchos siguieron trabajando para sus amos, pero ahora como asalariados. O sea, el cambio fue más que real,
se podría decir que la estructura del poder permaneció intacta. Sí, totalmente. La esclavitud mantuvo el control económico y político. Las personas afro se pasaron de ser esclavizadas a ser marginadas, invisibilizadas. El país no se transformó para incluirlas. Se transformó para seguir adelante sin ellas en muchas cosas, y esa exclusión ha tenido consecuencias hasta el día de hoy. Como cuál, ¿qué huellas quedan todavía en esa historia mal cerrada? Bueno, si nos ponemos a ver y pensemos que en las regiones con alta población afro, como lo es Pacífico, el Caribe, siguen siendo las zonas con mayores índices de pobreza, menor acceso a la educación y salud, y mucho menos a las oportunidades laborales. La segregación que existía en la época colonial no desapareció, solo se disfrazó. Es como si hubiera roto una cadena, pero no se hubiera abierto la puerta. Me parece muy buena tu metáfora, exactamente, y por eso es tan importante seguir hablando de esto, porque mucha gente cree que la esclavitud es cosa del pasado, es algo totalmente erróneo, y no ve cómo sus efectos siguen vivos. ¿Y crees que en la educación actual se está enseñando realmente qué significa la esclavitud y su abolición? Pues yo pensaría que no lo suficiente como se debería explicar. A veces mencionan las fechas, el decreto, los nombres de los presidentes, todo eso, pero no se habla del costo humano ni de las consecuencias estructurales. Hace falta que la educación, que no solo narre los hechos, sino que invite a pensar críticamente qué significó para cientos de miles de personas y cómo ese pasado sigue pesando hoy. Gracias por esa claridad. A veces pensamos que con recordar una fecha estamos honrando la historia, pero si nos entendemos, la repetimos de otra forma. Así es, recordar es el primer paso, el verdadero reto es transformar.